Un saludo, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Granada TV. Comienzo de semana, comienzo con fuerza, comienzo con ilusión, comienzo con un lunes maravilloso, con un tiempo fantástico donde por fin ha entrado el fresquito, por fin nos podemos poner los chaquetones, casi que lo echábamos de menos. Es verdad que estábamos más gustitos con todo esto, pero no es normal y hay que ser conscientes también de todo ello. Tenemos un programa complicado desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Muchas cosas, pero mejor que lo vamos, como siempre, a conocer en nuestro sumario, porque yo que ya he estado hablando con el primer invitado de hoy, un poquito, bueno, ahora le cuento, sumario. Comenzamos, sumario de Granada TV. Fíjense, un tema bastante complicado. Yo confieso que estoy un poco así compungido, porque el primer tema del día de hoy tiene que ver con el bullying. El bullying en las aulas, la crueldad de los más pequeños y los no tan pequeños, hasta qué punto se puede hacer, se puede destrozar literalmente una infancia, una vida, con todo lo que ello conlleva. El primer tema es sobre bullying, porque tenemos a Ismael Cervera, o Anarce también, se ha atrevido a renacer de sus cenizas y convertir ese dolor, que ahora nos lo va a contar, en un tema fantástico que nos va a presentar contra el bullying. Una historia durísima, ya se los aviso. Yo estaba hablando un poquito con Ismael antes de comenzar y le he dicho, pues no sé si voy a poder hacer la entrevista, porque la verdad... En fin, tenemos siguiente tema que vamos a tener en Granada TV en la tarde de hoy. Tenemos por aquí a María Angustias Díaz, que ella es la presidenta de la Asociación de Parkinson de Granada. ¿Por qué? Porque hay un mercadillo solidario que precisamente es hoy, ¿no? Cuando se está, en estos momentos, se está estrenando, del que ahora vamos a hablar con ella, y nos visita no solo por el mercadillo y porque tenemos que ser solidarios y tenemos que participar de todas aquellas actividades que luego hacen que colaboremos y que ayudemos a que la vida de la gente sea un poquito más fácil, sino porque también, hay que hablar del Parkinson, hay que visibilizar, hay que contar, tenemos que conocer que existe una asociación en Granada, toda la ayuda y toda la prevención que podemos tener, que yo creo que es súper interesante. Y luego, fíjense, nos vamos a ir el viernes. Tuve la enorme fortuna, y digo enorme fortuna porque fue un día donde estuvimos con bastante gente, que ya irán viendo a lo largo de la semana y del tiempo. Tuve la oportunidad de ir hasta el circo Berlín con Rodi Aragón, uno de esos recipientes que conservan la esencia de los payasos de la tele, de una estirpe de artistas, de gente de circo, de payasos, que nacía hace 250 años aquí en Granada, cuando un sacerdote, no llegó a ser sacerdote, estaba en el seminario, fue al circo y se enamoró de una de las componentes del circo. Ahí comenzó, se convirtió en el mejor payaso del mundo, y de ahí nació la estirpe Aragón. Es alucinante la generosidad de Rodi, y sobre todo hablar con él y darte cuenta de todo lo que condensa y todo lo que ha significado alguien como los payasos de la tele. La entrevista, yo me emocioné, Rodi se emocionó, bastante interesante. Por eso decía que va a ser una tarde de emociones, pero cuando son las 6:05 de la tarde, ¿qué les parece si comenzamos nuestro Granada TV? Estoy yo intensito esta tarde, ya se lo aviso, que estoy intensito, y me lo noto,
porque los temas son cuanto menos duros y sobre todo, bueno, yo creo que les va a tocar la fibra a todos ustedes como lo está haciendo a mí. Tengo que presentarlo, radiante, absoluto, lo tengo por aquí. Ismael Cervera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Hombre, y yo feliz, bueno, feliz y casi con un nudo aquí de lo que me has estado contando 10 minutitos antes de comenzar el programa, de hecho que nos ponemos a hablar un poquito cuando estamos, antes de comenzar las entrevistas y demás. Sacas, haces, tomas el dolor para renacer y hacer una canción que se ha hecho absolutamente viral, que no sé si te ha servido de terapia, que, bueno, maravilloso, totalmente. ¿Cuántos años tienes, Ismael? 21. 21, eso fue súper joven, claro, yo cuando veo a la gente tan joven digo, cuando yo tenía 21 años, madre mía, estaba yo, en fin. Ismael, ¿te parece que veamos un trocito del vídeo que yo creo que es bueno para abrir boca? Luego lo vamos a ver entero, pero vemos un trocito para que toda la gente que nos está viendo en sus casas sepan de qué va la historia, Stop Bullying, y ahora nos cuentas tu historia. ¿Te parece? Fenomenal. Venga, vamos a escucharlo un poquito. Odio mirarme al espejo, ya no me quiero ni ver. Yo no quiero estar aquí, yo nunca te pedí nacer. ¿Quién se va a fijar en mí? Dime, ¿quién me va a querer? Tienen razón, no valgo para nada, mírame. ¿Qué voy a hacer si cada noche sueño que me dan palizas? Me despierto y en mi cabeza siempre resuenan sus risas. Estoy hecho trizas, antes de esto yo era feliz. Era depresión y ansiedad, ya no me dejan dormir. Claro que quiero salir, pero ¿cuál es la salida? Los profesores no hacen nada, ya ni siquiera me miran. Dicen que si los ignoro me dejarán. Mentira, cuanto más huyo de ellos, más se meten en mi vida. Cada golpe, cada burla y cada insulto me duele. Estoy perdiendo la cabeza, no hay nada que me consuele. Mañana quizás vean mi cara por la tele. Tanto me lo repetían, ahora tendrán lo que quieren. Si hubiera hablado de esto, no se acabaría el tiempo. No sé, alguien hubiera hecho algo al ver mi situación. Prometo que solo quedaré en silencio y yo lo siento, madre, pero ya no aguanto este dolor. El joven de 16 años que se suicidó el lunes dejó una nota en la que hablaba de las amenazas que sufría en el instituto. Cuenta que le robaban y le hacían la vida. Y lo que estamos escuchando de la nota, mamá, por favor, lucha por estar bien. Es cierto. Dile a papá que lo quiero, lo siento si os defraudé. es cierto, tal cual. Tú me contabas antes de comenzar, tú llegaste a escribir una nota a tu madre diciendo que no podías más, que ya está. Y la nota empezaba, como dice la canción, querida mamá. Yo recuerdo que la nota empezaba así, pero sé que la nota no llega a terminarla. Sé que empecé a escribirla, empecé a contarle lo que estaba pasando. Es cierto que en la nota real también cuento aspectos un poco también más privados de mi vida, de cuando yo tenía pues mis 14 años, ¿no? En plan, pero todo se basaba en el bullying que estaba sufriendo y en lo mal que le estaba pasando en la escuela. Ismael, esto es siempre hasta donde tú quieras, como te apetezca. Sí. Es cierto que a mí me ha dicho Ismael, hablamos de todo, porque además me apetece contar, hablar, porque hay mucha gente que se encuentra así, que se siente así, que a lo mejor desde las familias mismas pueden identificarlo en casa, profesores, con 12 años, ¿no? ¿Comienza? Comienza todo con 12 años, cuando yo me cambio de ciudad, también me cambio de colegio y entro a mitad de curso. Entonces, al entrar a mitad de curso, también llama un poco más la atención, lo típico, ¿no? De la profesora presentando y dice, tenemos a un niño nuevo, y me convertí un poquito en el foco de atención de los tres especiales, ¿no? De la clase que les gustaba meterse conmigo. Es decir, que yo también tengo TDAH, o sea, déficit de atención y hiperactividad, y por lo tanto, pues también había actitudes mías como mover mucho las piernas, ser un poquito más nervioso, que llamaban la atención. Y claro, pues cualquier cosa es excusa para los agresores para empezar con el bullying. Empezaron siendo cosas leves, ¿no? Como cuento en el vídeo, me señalaban, se ríen un poco de mí, quizás de vez en cuando me empujaban por un pasillo, pero sin tirarme al suelo, ¿no? Cosas que podemos ver a priori como, entre muchas comillas, leves, ¿no? Algo así que... Sí, Mael, leves, pero, sí, leves, pero normalizamos cosas que no son normales, ¿eh? Cierto.
cierto, pero digo leves porque luego crece Claro. y es parte de la historia que quería contar. Todo fue creciendo, con motes cada vez más despectivos. Yo recuerdo que incluso un chico de mi clase, una vez yo quedé con una chica de mi clase para salir a dar un paseo, y un chico de mi clase decidió unirse simplemente para pegarme en mitad, sin venir a cuento, solo para demostrar que era superior a mí y que yo era mucho más débil, para demostrarle eso a la chica y para hacerme quedar mal a mí. Esto realmente me pasó. Y estoy hablando todavía en sexto de primaria, cuando... Sexto de primaria. Claro, al final me dejaron excluido, yo no tenía amigos, yo dejé también de jugar al fútbol. Yo no es que sea muy bueno en fútbol, pero recuerdo que aparte de que siempre me elegían el último, una vez jugando un partido sin querer me equivoqué y le di mal al balón, y vino uno de los capitanes del equipo y me pegó un guantazo y ya no volví a jugar al fútbol porque me dio miedo, o sea, me cruzó la cara en ese mismo momento, y obviamente pues todo fueron risas y cada vez pues más aislado, con más miedo. Al llegar al instituto, todo este tipo de eventos empeoraron porque ya los agresores se volvieron mucho más crueles, quizás la edad, no lo sé, pero bueno, ya las cosas empezaron con zancadillas, con collejas casi todos los días, las risas eran diarias, los comentarios despectivos diarios, que vaya zapatillas de mierda que llevas, que ropa llevas, tal. Siempre buscaban una excusa para meterse con algo, si con el pelo, si con la nariz, cualquier excusa era buena para meterse. La cosa es que siempre, diariamente, se metían conmigo y me hacían quedar mal delante de todo el mundo. Pero bueno, las cosas empeoraron a nivel físico cuando empezaron a tirarme piedras. O sea, yo salía a recreo y un grupo se las ingeniaba para ir cogiendo todas las piedras que había en el patio y tirármelas a la cabeza. Quien me daba la cabeza, pues ganaba. O sea, y ese era su juego. O sea, ¿en serio? ¿Quien te daba en la cabeza ganaba? Sí, quien me daba en la cabeza ganaba. Y es que lo peor es que yo estoy contando mi historia de esta manera, pero es que yo sé que había otros chicos y otras chicas que sufrían lo mismo. O sea, y yo lo veía. Y ellos lo sufrían también y estaban en silencio por miedo. ¿Alguna vez hablabais entre vosotros? No. Teníamos miedo yo creo que las personas a las que nos hacen bullying tenemos incluso miedo de juntarnos entre nosotros por si empeora. O sea, por si nos convertimos aún más en foco. O sea, sería muy bueno realmente aliarse, ¿no? Ahora que lo veo desde un punto de vista más adulto, pero en ese momento sientes pánico. También yo recuerdo que a la salida del instituto me perseguían y me tiraban, bueno, yo recuerdo una vez cogieron un plátano podrido de la basura y me lo restregaron por la cara mientras se reían de mí. Es que todo lo que cuento es mientras se reían de mí. Una vez me cogieron las zapatillas, las tiraron por encima de una verja metálica y me hicieron subir la verja descalzo, haciéndome heridas en los pies hasta cruzar un descampado, coger mis zapatillas, y como digo, pues todo esto, aparte del daño físico que me hacía, iba acompañado de, obviamente, las risas de toda la gente que salía del instituto, y muchas de estas cuestiones eran diarias, y esto pues cada vez te hundía más y me hacía sentir tan mal que con 14 años, como cuento, escribí una carta despidiéndome de mi madre porque yo no aguantaba más en clase. Yo no veía salida a lo que estaba viviendo, y porque cuando te hacen bullying de verdad te hacen sentir tan mal que piensas que no vas a tener ni pareja, ni amigos, ni un trabajo estable, ni una vida siquiera. No ves ninguna capacidad de que tú puedas tener un futuro porque te la han hundido junto con tu autoestima. Yo recuerdo que con 15 años tuve una pareja y a mí me daba pánico, o sea, la pareja la tuve en Granada, a mí me daba pánico que me acompañara a mi pueblo, me daba pánico total porque yo sabía que si me veían con ella por la calle me iban a insultar y me iban a ridiculizar delante de ella. Yo estaba seguro de eso. Lo mismo que cuando salía con mi madre, o sea, yo con mi madre no salía para nada a la calle. Mi madre pensaba que era algo típico de la adolescencia, pero en mi caso es que yo tenía miedo de que viese que su hijo era un perdedor, que su hijo daba pena y que su hijo era el no mamás en los insultos, o sea, que todo el mundo se ría de mí. Es un pensamiento erróneo, desde luego, o sea, ahora que lo pienso como adulto, pero yo me sentía tan mal que en ese momento lo veía así. O sea, yo no quería decepcionar a mi madre, que sintiese que había tenido un hijo que era un perdedor. O sea, ese era mi miedo. Nunca lo conté. ¿Cuál era el peor miedo? Porque entiendo que alguien que sufre así a diario tendrá miedo hasta de acostarse a dormir. Sí.
Yo recuerdo que dormía muy mal y que muchas noches tenía pesadillas, en la canción lo cuento de hecho, pesadillas, y soñaba con ellos riéndose, soñaba con mil cosas ridículas que podrían pasarme y siempre estaban alrededor riéndose, siempre. O sea, yo tenía muchas pesadillas con eso. Yo no quería ir a clase, a mí me daba pánico ir a clase hasta tal punto que al final me saltaba las clases porque tenía muchísimo miedo, no quería ir al instituto y por lo tanto pues fracaso escolar absoluto. La sensación, bueno, imagino que, en fin, es que hasta complicado, ¿no? Preguntar y abordar y demás de este tema. La primera señal donde tú comienzas a darte cuenta que lo que puede parecer, y hablo puede parecer porque me parece terrible normalizar según qué cosas, lo que podemos justificar o algunos pueden justificar como chiquillería y demás, ¿cuándo es el primer punto en el que comienzas a saber que esto va más en serio? A ver, te sueles dar cuenta muchas veces, ¿no? Empiezan los insultos y demás, pero bueno, tú dices, claro, puede ser, como tú dices, chiquillerías, ¿no? A priori te lo tomas así, pero hay un punto en el que dices, lo que me está pasando a mí no le está pasando a nadie más en la clase. O sea, el mote que me están poniendo a mí no se le están poniendo a nadie más de la clase. Quizá hay un chaval que llaman Chino, pero es amigo de todos y tal, es parte de una pandilla y todo bien, ¿no? Pero igual a mí me están diciendo un insulto horrible y me dejan solo y me aíslan. Te das cuenta también cuando tú buscas hacer amigos y se van. O sea, cuando tú hablas con alguien y esa persona te ignora automáticamente para irse porque sabe que tú no vales nada. Porque a nivel social te ven como el perdedor. O sea, es el principal problema del bullying, que el problema del bullying muchas veces no es tanto los agresores ni la víctima, son las personas que hay alrededor las que hacen que todo sea mucho más grande, son las personas que hay alrededor las que se ríen y las que pasan del problema o las que incluso son cómplices de este problema haciéndolo aún más grande. Entonces te das cuenta por muchos motivos y entre varios porque te pasan cosas a ti que no le pasan a nadie más. Es cierto que tardas como unos 2-3 meses, ¿no? en darte cuenta de decir, ostras, que me está pasando algo, pero cuando te pasa ese algo, lo primero que haces es echarte la culpa a ti. Siempre. ¿Cuántas Siempre. veces te has preguntado por qué yo? Muchas, demasiadas. Demasiadas veces me miro al espejo llorando, porque en serio que para mí fue muy duro y diario, como digo, y no sabía que había mal en mí y empecé a inventármelo yo. O sea, empecé a decir, bueno, es que te lo mereces, es que seguramente sea esa tu culpa, es que te pasa por tener TDAH, es que te pasa por ser diferente, ojalá fueras más normal. O sea, incluso de llegar a cabrearme internamente con mi madre por haberme tenido, ¿no? Diciendo, joder, es que yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir porque para la vida que tenía, obviamente, yo no quería seguir adelante. Es obvio que cuando veías que te hacen bullying y te lo llevan haciendo desde hace años y ves que te quedan más años porque sabes que eso no va a parar nunca cuando eres un adolescente, ¿no? Porque al final sales... Al final para. Claro, llega la adultez y de verdad lo digo, ¿no? Para quien lo esté viendo y lo pueda estar sufriendo, al final se sale. Pero bueno, mientras lo estás viviendo... Pero mientras lo estás viviendo es un infierno del que no ves salidas. Es como si te ponen 4 años de cárcel. Es un infierno hasta tal punto, y hoy me cuesta preguntar esto, llega un punto que no encuentras solución. No. Llega un punto en el que, como he comentado, ves que no vas a tener nada en la vida, que siempre vas a ser un perdedor porque te hacen sentir así. O sea, aunque yo a día de hoy lo vea con la perspectiva adulta, ¿no? más acertada, cuando yo era adolescente lo veía así. Yo era un perdedor, no valía nada, no iba a tener amigos nunca, ni iba a tener pareja nunca porque yo no valía nada. De hecho, como te contaba, yo cuando tuve pareja tenía miedo de decir, ojalá mi pareja no se dé cuenta del pringado que soy. Del nivel de autoestima tan deteriorada que tenía. Yo tenía pánico por dentro de que la gente se diera cuenta del pringado que era, porque me habían hecho sentir así durante muchísimos años. Y llegó un punto en el que dije, es que no puedo más. Y fue con 14 años cuando dije, es que siempre voy a ser lo peor, siempre voy a valer nada, nunca voy a ser importante para nadie, y es que no merezco la pena ni para mi madre. Te juro que pensaba eso y dije... Cuando uno toma esa decisión, o se le pasa por la cabeza, o decide sentarse a escribir una carta, ¿tiene miedo?
mucho, mucho. Es verdad que cuando escribí la carta lo escribí sin lágrimas en los ojos porque mi forma de actuar respecto a eso fue cuanto más seco mejor, ¿sabes? Porque me preparé mentalmente, ¿no?, para decir adiós. Y entonces me volví frío, simplemente quería decirle adiós a mi madre, quería despedirme de todo, me volví frío, pero llegó un punto en el que temblé y dije, ostras, ¿qué estoy haciendo? Y sobre todo, ¿qué le voy a hacer a mi madre? No, porque yo pensaba en que yo quería seguir con la música. La música siempre fue mi sueño y a lo que me ha agarrado siempre como única cosa en la vida para seguir adelante. Y por otra parte pensaba, joder, mi madre, que tiene una hija con anorexia, que en ese momento estaba ingresada en el hospital a punto de morirse, porque mi hermana estaba fatal en ese momento. O sea, su peso estaba casi en números rojos, por así decirlo. O sea, estaba fatal. Y yo pensaba, joder, mi madre no se merece que de repente su hijo se quite la vida y tenga que vivir con su hija enferma en un hospital y con el dolor de que su hijo se haya quitado la vida. O sea, y me agarré ese pensamiento como diciendo, tienes que hacerlo, aguanta lo que puedas, puedes salir de adelante. ¿Y tu madre? Y gracias. ¿Y tu madre? Mi madre nunca lo supo. Mi madre ¿Jamás? nunca se enteró. Mi madre se enteró de que me quise quitar la vida y de que me hacían bullying por los medios. Se ha enterado ahora. Se ha enterado hace una semana y media. ¿Se ha enterado ahora? Mi madre nunca supo que me hacían bullying. Yo recuerdo que llegaba a casa con una impotencia terrible, porque todo lo que sufría en la escuela lo tenía que soltar en algún sitio. Yo recuerdo que en casa reaccionaba con impulsividad, que igual mi madre me decía algo y yo reaccionaba gritando, o sea, con impulsividad muy grande, porque yo me sentía muy mal y tenía como una carga dentro de todo lo que no podía sacar en clase por miedo, que sacaba en casa o me encerraba en la habitación. Cosas así que mi madre, pues aparte, mi madre no podía estar casi nunca, porque estaba pendiente de mi hermana y como cuento se ha pasado casi toda su vida ingresada en un hospital y mi madre pues ha tenido que estar con ella. Entonces yo me he pasado mucha parte de mi adolescencia y de mi infancia totalmente solo, y las veces que estaba mi madre pues pensaba que era algo típico de la adolescencia y yo jamás quise contarle nada por miedo a defraudarla, y fue mi mayor error. O sea, debería de haberlo contado. Hay que hablar. Hay que hablarlo, es importantísimo, más que importantísimo, vital. O sea, hay que hablarlo con tu madre, con tu padre, con cualquier adulto, con un profesor. Hablarlo es la clave, porque si lo hablas te ayuda, es que es una realidad. Si lo hablas, da igual quién, pero te va a ayudar, te va a dar apoyo, y hay protocolos a día de hoy contra el bullying para sacarte adelante. El problema es si no lo hablas, como hice yo, que te consumes dentro de ti y cada vez vas a peor hasta llegar al punto en el que casi llegué yo. De hecho, si puedo contar algo, esta canción la escribí en diciembre del año pasado, y todo fue porque yo leí 3 noticias en el móvil, y las 3 noticias me salieron seguidas, y las 3 noticias eran suicidios por bullying, y era un niño de 16 años de Madrid, una niña de 8 años que no me acuerdo de dónde, pero me destrozó ver que una niña con 8 años se había quitado la vida por acoso escolar, y el otro no me acuerdo muy bien, pero sé que también iba de eso. Y de repente al leer esas noticias me encontré totalmente en ellos, y como que algo nació en mí, dije, tengo que rehacer esto, tengo que escribir esta letra y tengo que ayudar a que nadie más sufra esto. O sea, como que nació de mí porque me vi en ellos. De hecho, yo doy charlas por colegios e institutos y doy talleres, y yo sé quién sufre bullying porque soy yo, o sea, porque yo lo veo en los ojos. ¿Lo reconoces? Lo reconozco, o sea, me encuentro en esa clase. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es cuando te ves reflejado en un niño? Pues yo llego a una escuela y de repente yo puedo ver que el chico que está sentado mira así, hacia abajo, está triste, no quiere mirar a nadie de la clase, se nota que no quiere mirar hacia los lados, porque hacia los lados están los agresores y sabe que con cualquier mirada puede despertar una risa, un insulto o cualquier cosa. Está enfocado en sí mismo, enfocado en el miedo, o sea, y de repente cuando le ves a los ojos te lo dice todo. O sea, cuando tú has sido víctima de bullying es fácil reconocer quién está haciendo bullying, como también quién está sufriendo bullying, como también es fácil reconocer quién está haciendo bullying. También puedo ver los ojos de los depredadores, de los agresores. Se nota, ¿por qué? Porque siento miedo de ellos. O sea, es casi instintivo, sí. O sea, cuando yo veo los ojos de una persona que hace bullying, lo noto. O sea, yo noto el miedo.
es algo sistemático que creo que tenemos las personas que hemos sufrido. Oye, acoso. ¿y los profesores no se daban cuenta de nada o se hacían los sordos o qué ocurría? Se daban cuenta, pero pensaban que eran cosas de niños. Es que es un problema muy grande. A día de hoy muchos profesores piensan que el bullying es cosa de niños, que son cosas de la edad, que tienen que pasar y que claro, en la adolescencia hay pandillas, hay gente que manda mal, gente que manda menos y se montan sus películas con tal de no hacer caso. A mí los profesores me veían. De hecho, en el videoclip hay una escena que grabé donde la profesora se ve girando totalmente la cara cuando le están haciendo bullying al niño, porque a mí me pasó. O sea, yo recuerdo que cuando me tiraban piedras y demás, una profesora lo vio, miró a los que me hacían bullying, me miró a mí, giró la cara y se fue. Sí. Y esa imagen la tengo reflejada en el videoclip. Hoy tus agresores, ¿tú los has encontrado después? Sí. ¿Y qué? Pues uno de ellos, la última vez que lo vi, me dijo que le encantaban mis canciones. Y esto no es coña. esto lo juro. Y a mí me pareció fantástico. O sea, me pareció la mayor forma de justicia que he podido tener en mi vida. O sea, para mí el mejor karma ha sido ese. O sea, el mejor karma no es que le hubiera pasado nada malo a ellos, no es que hubieran sufrido lo mismo. El mejor karma es que de tratarme tan mal hayan pasado algunos incluso a admirarme. O sea, para mí eso es lo que a día de hoy también me da muchísima fuerza. ¿Y los maestros? Y los maestros, pues... Ahora que eres público y además que no tienes ningún tipo de cortafuegos para hablar abiertamente de todo, ya. Que señalas que no me habéis hecho caso, que... No se han pronunciado. O sea, los maestros que yo tuve no se han pronunciado respecto al tema. De hecho, todo el instituto en el que sufrí bullying está en completo silencio. O sea, están dando apoyo todos o sea, están dando apoyo desde muchos institutos a la canción, compartiendo y demás, pero que yo tenga ¿Ellos noticia... no han hecho nada? En el instituto en el que yo sufrí bullying, no han hecho nada, ni con la canción, ni conmigo, ni... ¿Qué secuelas deja? ¿Qué secuelas deja? ¿Qué secuelas deja el bullying? Pues muchísimas. Yo a día de hoy tengo una autoestima muy baja y me siento inferior a todo el mundo. Da igual a quién. Me siento muy inferior, me siento muy pequeñito y siempre tengo mucho miedo. Por ejemplo, si yo voy a hablar con alguien, siempre lo hago como desde una posición de inferioridad absoluta. Yo me siento muy pequeño y tengo mucho miedo a la hora de hablar. O sea, porque ya siento que no voy a gustar, que voy a defraudar, que me va a ver como un pringado. O sea, yo ya tengo ese miedo interno. Por una parte la autoestima baja y por otra parte, por ejemplo, si yo ahora salgo por la calle y me encuentro a 2 o más adolescentes. ¿Adolescentes? Sí, adolescentes, entre 12, incluso de 12 años, en plan mucho más pequeños que yo, entre 12 y 18 años más o menos, me cambio de calle automáticamente. Me cambio de calle y lo evito. Si yo paso por delante de un grupo de adolescentes, aunque ellos vayan a su rollo hablando entre ellos, bajo la cabeza y tiemblo. O sea, esto te lo puedo decir en serio, tiemblo. O sea, yo por dentro tiemblo. Y por ejemplo, te puedo hablar de mi novia que también sufrió un bullying muy heavy, o sea, muy fuerte. Le pasa exactamente lo mismo. Y es algo que si te documentas y preguntas, las personas que han sufrido bullying tienen ese miedo. O sea, es instintivo, porque suele ser en la adolescencia cuando se sufre el bullying y tienes miedo, ¿no?, de cruzarte con adolescentes porque vuelves a revivir todo. También pánico a la hora de entrar a institutos. Ahora ya poco a poco lo voy normalizando porque me dedico a dar charlas y talleres, ¿no?, sobre diferentes temas sociales. Pero cuando empecé con esto y entraba a un instituto, temblaba, porque yo recuerdo que cuando yo entraba a mi instituto los veía. O sea, yo miraba por la puerta y de repente enfocaba la ventana y los veía mirándome, riéndose. Y esto era diario. Y yo siempre entraba en mi instituto cabizbajo, soportándolo todo. ¿Has conseguido entrar a un instituto cuando vas a dar charla orgulloso de que estás ayudando? Sí. Desde el primero en el que entré, aunque entré con miedo, salí orgulloso, ¿no?, de la primera charla que di. La verdad que sí, o sea, es un orgullo muy grande, ¿no?, saber que puedo ayudar, ¿no?, que formo parte de esa ayuda y que sobre todo los que están sufriendo bullying y las que están sufriendo bullying, porque no es algo de chicos, es algo totalmente igualitario, el bullying lo sufren todos y todas, pueden encontrarse en mí y pueden ver incluso un referente como para salir. Entonces me ayuda eso, me ayuda saber que ellos tienen lo que yo no tuve. ¿Cómo identificamos, yo creo que mejor que tú nadie para decírnoslo, tanto en el instituto, en el colegio, como en casa, para los padres, los familiares,
alguien que esté pasando por esto? Pues entre muchísimas comillas es sencillo porque hay ciertas formas de actuar. Por ejemplo, imaginemos que tu hijo o hija llega de clase y al sentarse en la mesa no quiere hablar. O cuando tú le sirves la comida o lo que sea, te grita o actúa con mucha impulsividad o niega muchas cosas o intenta... O no quiere hablar del instituto, no quiere hablar de cómo ha ido la clase, dice, ay, déjame mamá, no tengo ganas de hablar, o dar respuestas muy simples. ¿Qué tal en clase? Todo bien, todo bien. O sea, siempre intentando como evitar un poco todo el tema. También hay señales muy claras como que llegue más tarde, por ejemplo, de la hora de salida, llegue o más pronto que los demás, porque siempre más o menos cuando sales del instituto, pues la gente suele ir en grupos, ¿no? Vas viendo, ¿no?, por la calle pues cómo van yendo los niños. Si por ejemplo tu hijo llega antes que cuando pasan los demás, es un indicativo, o si tu hijo llega después de cuando pasan los demás, es porque ha evitado a toda costa encontrarse con sus agresores y lo que ha hecho ha sido pues salir o corriendo para llegar el primero o el último, ¿no?, para que todos hayan ido y salir después. Y otra cosa también muy notable es que lleguen a su habitación, cierren la puerta. O sea, es que son señales que parecen muy típicas de la adolescencia, pero es que también pueden esconder un caso de bullying y es importante tratarlo. Un consejo que le daría a los padres es que pregunten. Es que pregunten sin miedo, en clase estás bien, alguien se mete contigo, te sientes bien, y que no hagan una pregunta y que cuando el hijo diga no, mamá, todo está bien, sino que insistan. Y que se fijen en la reacción, ¿no? Y que se fijen en la reacción, si esquiva la mirada, si el mirarte a los ojos no aguanta mucho tiempo. Hay que estar muy atento a ese tipo de cosas porque es muy importante saber que a tu hijo le puede salvar la vida. O sea, con ese tipo de preguntas. Y muchos padres pues consideran este tema como algo tabú. Como yo no le voy a preguntar esto a mi hijo, vayamos a que se sienta mal. O piense que yo le estoy haciendo preguntas porque él es ridículo o porque la gente lo ve así. Entonces es muy importante hablarlo, pero muchísimo. Y los profesores, porque bueno, el protocolo ahora es totalmente distinto a cuando tú viviste esta época. A Dios gracias, aunque aún... imagino que hace falta concienciación. Falta mucha conciencia. Cuando yo grabé la escena de la profesora girando la cara, que se puede ver en el videoclip aproximadamente por la mitad, muchos profesores, por lo que me han contado, del centro donde se grabó, se quejaron porque dijeron, es que yo no soy así. Y es cierto, ¿no? Hay muchos profesores que no son así, que pueden llegar a hacer algo, o sea, que pueden actuar. Pero hay muchos que no hacen nada. Hay muchos que, como cuento, piensan que el bullying ha existido siempre y dicen, no, esto es que en mi época había tal, no sé qué, y esto no es nada, son cosas de niños. Hay muchos profesores y profesoras que piensan eso. O sea, parece increíble, pero realmente lo piensan. Y obviamente los profesores, aparte de seguir un protocolo, también estoy luchando, ¿no? Convoqué una manifestación en Granada este pasado viernes, luchando por un plan nacional contra el bullying donde se dé formación específica tanto a profesores como a madres y padres y como alumnos, ¿no? sobre bullying, para saber identificar y saber tratar un caso de bullying. Me parece que es algo vital. O sea, que un profesor, por ejemplo, sepa detectar las señales de que un alumno puede estar sufriendo bullying, porque fueron 4 años donde di señales por un tubo. O sea, di muchísimas señales. Y de todos los profesores que tuve, que yo creo que puedo contar unos 30, ¿no?, teniendo en cuenta primaria y los 4 años de eso, ninguno me preguntó nunca nada, cero. Ninguno se acercó a mí y me dijo, oye, ¿estás bien? Que te veo solo. Oye, ¿estás bien? Que siempre vas por el patio a tu bola, que siempre intentas alejarte de los demás. ¿Estás bien? Que he visto que estos chavales parece que se ríen de ti. Incluso viendo agresiones, nadie, ¿no? Incluso viendo agresiones. Nunca, porque claro, como he dicho, para muchos, aunque parezca increíble, son cosas de niños. ¿Son peores las físicas o las psicológicas? Psicológicas, sin duda. Lo físico duele un momento, el golpe duele un momento, o sea, duele y a los 5 minutos ha dejado de doler aunque deje marca. Lo psicológico da y a día de hoy tengo las marcas. O sea, para... ¿Te has puesto en manos de especialistas y demás?
Nunca, pero debería de haberme puesto en manos de especialistas. De hecho, en Granada hay una cosa llamada Fundación Reinicia, donde son totalmente voluntarios, en plan que hacen negocio, ¿no?, con la psicología, y me parece muy bonito, ¿no? En la manifestación estuve junto a esta fundación, que son psicólogos especializados para tratar a niños, ¿no?, que hayan sufrido casos de bullying o que lo estén haciendo, porque quien hace bullying también necesita ser tratado, e incluso mucho más que la persona que esté sufriendo bullying, porque la persona que está sufriendo bullying necesita ser tratada después de sufrir ese bullying. Una persona que hace bullying necesita ser tratada antes de hacer ese bullying. La prevención tan importante, ¿verdad? Claro, no hay bullying si no hay bullies. Ismael, es un placer haber compartido un ratito contigo. Igualmente. Compañía, experiencias de vida, aprendizaje y sobre todo, y espero que igual que a mí, que no, la gente que nos está viendo desde su casa, que ve señales, que puede identificar también gracias a los tips que tú has dado, sobre todo que sea consciente de lo que realmente significa esto, de hasta dónde puede llegar, de que también termina. Sí. Y de que si todos ponemos un poquito de nuestra parte y estamos algo más atentos y tenemos un poquito de empatía, que yo siempre digo que hace falta más empatía de la que existe, sí, pues podemos ayudar a salvar vidas y a salvar infancia. Ismael, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, me ha encantado la entrevista. Muchas gracias, igualmente. Ay, señores, qué complicadito, ¿verdad? En fin. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos por aquí? Voy a mirarlo. Son las 6:36 minutos de la tarde. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a publicidad un poquito, a dar esa vueltecita por los escaparates, y en nada tenemos por aquí, hablando de Parkinson, a la presidenta de la Asociación de Parkinson de Granada y de un mercadillo fantástico que están haciendo. Volvemos enseguida.